Hola a todos, qué bueno encontrarnos aquí en la serie de ejercicios con derivadas que vimos desarrollando desde hace varias sesiones. Vamos a seguir trabajando en esta primera parte con derivación implícita. En ese sentido, el ejercicio siguiente es encontrar la derivada de la función de circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25 para posteriormente encontrar una recta tangente a esta circunferencia en el punto 3,4. En este caso vamos a plantear la derivada con respecto a la variable x. Hay que aplicarla a todos los miembros en ambos lados de la ecuación. En este caso sería la derivada con respecto a x, de x cuadrada, de y cuadrada y de 25. En el caso de la de 25 con respecto a x, vale 0. En el caso de la derivada con respecto a x de x cuadrada, pues sería 2x, como bien sabemos. Pero en el caso de la derivada de y cuadrada con respecto a x, hay que hacer una derivación implícita, aplicando la derivada de esta y cuadrada con respecto a sí mismo, así con respecto a la variable y multiplicarla con la derivada de y con respecto a x. En este sentido sería la derivada de y cuadrada con respecto a x, 2y, o la derivada de y con respecto a x. Ahí tenemos precisamente la aplicación implícita de la regla de la cadena. A continuación, sustituyendo este dato en la definición de las derivadas, tenemos que 2x más 2y por la derivada de y con respecto a x es igual con 0. Esto nos lleva a despejar dy con respecto a x, derivada de y con respecto a x, igual a menos 2x entre 2y, lo cual resulta en la fracción negativa x entre y. Con este dato conocido, podemos sustituir el valor de las coordenadas 3,4 en la definición de la derivada y nos da en consecuencia que la pendiente, la tangente que nos pide en el inciso B es menos 3 cuartos. Con esta pendiente podemos aplicarlo en el concepto punto pendiente para encontrar la ecuación tangente a dicha circunferencia, de tal forma que y menos el valor de la coordenada conocida en y, que es 4, sería y menos 4, debe ser igual al valor de la pendiente, en este caso menos 3 cuartos, que multiplica a la diferencia de la variable x menos la coordenada conocida en dicho eje, en este caso es 3, x menos 3. Al desarrollar el producto y pasando el menos 4 del lado derecho, tenemos en consecuencia que y es igual a menos 3 cuartos por x más 9 cuartos que suman a 4. 4 es igual a 16 cuartos, por lo tanto la ecuación quedaría como y igual a menos 3 cuartos x más 25 cuartos. Al graficar esta circunferencia, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, lo que es igual a radio al cuadrado 5 al cuadrado, podemos graficar después la ecuación de línea recta, que en este caso es una pendiente descendente hacia la derecha, definido por la pendiente negativa de menos 3 cuartos, y que está cortando en este caso a los 25 cuartos al eje Y, que más o menos, no que más o menos, exactamente son 6,25. Y claramente en 3,4 es tangente. Con esto concluimos este ejercicio. Enseguida vamos a plantear la solución alterna, lo cual es expresar al término y de forma explícita en términos de x. Entonces ya no es una derivación implícita, sino una derivación explícita tal cual. Pero sí vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. En este caso, suponiendo 25 menos x cuadrada como una función u que está elevada a la 1 medio, entonces aplicamos la derivada de esa función u elevada a la 1 medio con la regla conocida de la potencia. Entonces sería 1 medio de esa función u que se eleva a la menos 1 medio, que resulta de restar el exponente 1 medio menos 1, nos queda menos 1 medio. Pero después hay que derivar esa función u con respecto a x, hay que derivar 25 menos x cuadrada con respecto a x.
esa derivada va a ser menos 2x, dado que el 25 su derivada es 0. De tal forma que al reordenar la expresión quedaría derivada de y con respecto a x es igual a 1 entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada, y todo esto multiplica a menos 2x. En este caso se cancela el 2 del numerador con el denominador y nos queda menos x entre raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Es decir, al fin de cuentas, si vemos que la parte del denominador, la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada es igual a y, nos da igual a menos x entre y, lo que habíamos encontrado en la derivación implícita. Aquí ya sería cuestión de gustos personales, si es más sencillo hacer una derivación implícita o hacer las de despeje de y para encontrar esa derivación explícita. Va a haber ocasiones en que sí va a ser preferible hacerlo de forma implícita, dado que las expresiones que tenemos para una cierta variable se vuelve muy compleja de derivar de forma explícita. Pero de todos modos, el resultado que sea por uno o por otro lado debe ser el mismo. Ahora a continuación vamos a pasar a otro tema. El tema es de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. En caso particular vamos a analizar solamente estas 6. La derivada del seno inverso de x o arco seno con respecto a la variable x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. En el caso la derivada del inverso del coseno o arco coseno de x con respecto a x es la misma pero con signo negativo, esto es menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. En el caso del arco cosecante o inverso del cosecante con respecto a x, su derivada es igual a menos 1 entre x que está multiplicando a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. El inverso de la secante tiene como derivada a la misma expresión que la cosecante, pero en este caso en términos positivos, esto es 1 entre x que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Al revisar el caso la tangente inversa o arco tangente, su derivada es igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Y de la cotangente, lo mismo, pero con el signo contrario, esto es menos 1 entre 1 más x cuadrada. Con esto registrado, pasemos ahora a revisar el siguiente ejercicio. Nos pide encontrar la derivada por derivación implícita de y' de la expresión coseno de x más raíz cuadrada de y igual a 5, para después resolverla de forma explícita en términos de x y para comprobar que sean estas dos soluciones coherentes. En este caso, la primera derivada de forma implícita sería derivar coseno de x con respecto a x, derivar la raíz cuadrada de y con respecto a x, y eso debe ser, al sumarse, igual a la derivada de 5 con respecto a x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. La siguiente derivada, como debe ser implícita, entonces tengo que derivar la raíz cuadrada de y con respecto a y y multiplicarla por la derivada de y con respecto a x. En el caso de la derivada de 5 con respecto a x, como es una constante, sabemos que vale 0. Esto resulta en menos seno de x más 1 entre 2 veces la raíz de y, que multiplica a la derivada de y con respecto a x. Al despejar esa derivada de y con respecto a x, tenemos que esta es igual a 2 por la raíz cuadrada de y, que multiplica a seno de x. Y ahí terminaría el inciso A. En el caso de la derivación explícita, al despejar y, tenemos que raíz de y es igual a 5 menos coseno de x. Entonces hay que aplicar el cuadrado en ambos lados para tener a y igual al cuadrado de 5 menos coseno de x. Y a partir de ahí aplicar la derivación explícita del lado derecho. Este caso sería, si consideramos a u como 5 menos coseno de x, u al cuadrado sería su derivada 2 por u.
pero hay que multiplicar esa derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x, la derivada de 5 menos coseno de x, donde la derivada de 5 vale 0, y la derivada del menos coseno sería más seno de x. De tal forma entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a 2 que multiplica a 5 menos coseno de x, que a su vez multiplica a seno de x. Pero sabemos que la raíz cuadrada de y es igual a 5 menos coseno de x. Entonces, al sustituir ese término en la primera derivada que encontramos, la derivación implícita, pues tendríamos que la derivada de y con respecto a x es igual a 2 por 5 menos coseno de x que multiplica seno de x. Es decir, de esta forma comprobamos que derivando implícitamente obtenemos lo mismo que derivando explícitamente. A continuación, hay que hacer la derivación implícita de y con respecto a x de la función x cuadrada que multiplica y cuadrada y que a su vez suma a x por seno de y todo esto es igual a 4. Aquí no solamente hay que aplicar derivación implícita, también hay que aplicar el concepto del producto de funciones, dado que tenemos una suma con dos productos de funciones. En este caso, x cuadrada es una función que multiplica y cuadrada, y luego acá en el siguiente sumando, x es una función que multiplica a la función seno de y. El 4 pues es una constante, sabemos cuál es el resultado, su derivada es 0. Bajo ese concepto, tengo aquí la primera función por la derivada de la segunda en el primer sumando, la segunda por la derivada de la primera, en el segundo sumando tenemos a continuación la primera por la derivada de la segunda, luego la segunda por la derivada de la primera, y obviamente la derivada de 4 con respecto a x. Desarrollando esos términos tenemos entonces x cuadrada, la derivada de y cuadrada con respecto a sí misma sería 2y, pero luego por derivación implícita hay que multiplicarla por la derivada de y con respecto a x. Después, y cuadrada por la derivada de x cuadrada sería 2xy cuadrada. Después, x, la derivada de seno de y con respecto a y sería x coseno de y, multiplicada por la derivación implícita de y con respecto a x. Y luego, seno de y por la derivada de x con respecto a x, que es 1, quedaría solamente seno de y. Y aquí tenemos que esto es igual a 0. Aquí hay que agrupar los términos derivada de y con respecto a x. Pues, ¿cuál sería entonces 2y por x cuadrada más x por coseno de y? Y también puedo agrupar los términos independientes, voy a llamarlos así, 2xy cuadrada más seno de y. Esto que tengo agrupado del lado derecho lo paso acá al lado negativo, y esto que está multiplicando a la derivada de y con respecto a x lo pasamos dividiendo. De tal forma quedaría entonces la derivada de y con respecto a x sería igual a menos 2x por y cuadrada más seno de y en el numerador, entre 2x cuadrada más x coseno de y en el denominador. A continuación, vamos a plantear la derivada de y con respecto a x de forma implícita de la función y que multiplica seno de x cuadrada, la cual es igual a x por seno de y cuadrada. Aquí sí, vea la diferencia, no es seno cuadrado de x ni es seno cuadrado de y, es seno de x cuadrada, ni seno de y cuadrada, no es seno cuadrado de y. Eso quiere decir que el primer término que hay que derivar es la función seno, y después lo que resulta la derivada de u y la derivada de u de este lado. Sigue siendo en ambos lados, de todos modos, un producto de dos funciones, la función y que multiplica la función seno de x cuadrada del lado izquierdo, y la función x que multiplica la función seno de y cuadrada del lado derecho. En ese sentido, tenemos, en este caso, la segunda que multiplica la derivada de la primera con respecto a x, después la primera que multiplica la derivada
Tengo la segunda que multiplica la derivada de la primera, y los tengo invertidos. Acá, la primera que multiplica la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. En ese sentido, la derivada de seno, primero de seno de x cuadrada, se dan cuenta que aplicar aquí regla de la cadena, es la seno de u, va a ser menos coseno de u, pero luego hay que aplicar la derivada de u con respecto a x, lo cual va a ser 2x. En el siguiente elemento, es mentira, aquí estoy yo mal, perdón. Esta derivada está acá. Esta que dije aquí es, aquí va a estar el menos coseno de x cuadrada por 2x. Aquí no, aquí se mantiene la función tal cual y se aplica la derivada de y con respecto a x, lo cual se mantiene así tal como está. Así la queremos. En el otro lado, x multiplica la derivada de seno de y cuadrada. Aquí, considerando como u, esto va a ser derivada de menos coseno de u, o la derivada de esa u, que es y cuadrada, con respecto a sí misma, en este caso va a ser 2y, pero que va a multiplicar a su vez después implícitamente a la derivada de y con respecto a x, porque lo que estamos buscando es una derivada de y con respecto a x. Y el otro va a ser más sencillo porque el seno de y cuadrada se mantiene como tal y la derivada de x con respecto a x vale 1. Dicho lo cual, lo bajamos, como dijimos, se mantiene este seno de x cuadrada por la derivada de y con respecto a x. Como veíamos es y por el coseno de x cuadrada, que multiplica 2x, y luego x, la derivada de seno coseno de y cuadrada, la derivada de la regla de la cadena sería de y cuadrada 2y, y por la derivación implícita, derivada de y con respecto a x. Este es, digamos, el término más largo. Y acá el seno de y cuadrada por 1, seno de y cuadrada. Y todo esto es igual esto es igual así a secas entre estos dos. Este cero no le haga caso porque está de más. Es esto igual con esto. Lo que sí hay que hacer a continuación es agruparlos, ya sea que pasemos este para acá o este para allá, con su signo contrario, y el otro componente hacer lo contrario. En ese sentido, al pasar este elemento del lado izquierdo, lo podemos agrupar con su correspondiente del lado que ya estaba en el lado izquierdo, en este caso seno de x cuadrada, menos 2xy, que multiplica coseno de y cuadrada. Todo esto multiplica la derivada que queremos conocer. Ahora este elemento de aquí pasó del otro lado restando, pues quedaría seno de y cuadrada menos 2xy, que multiplica coseno de x cuadrada. Este elemento que está multiplicando lo podemos pasar acá dividiendo, por lo que al final ya tenemos la expresión de la derivada de y con respecto a x, lo cual es igual a seno de y cuadrada menos 2xy coseno de x cuadrada entre seno de x cuadrada menos 2xy coseno de y cuadrada. Aquí sí no podemos hacer ninguna factorización, dado que tenemos los senos y cosenos invertidos. Uno es de y cuadrada y otro es de x cuadrada. Y por lo tanto aquí se concluye con este peculiar ejercicio. A continuación, veamos el siguiente ejercicio. Nos hace una aclaración en el siguiente sentido. Dos curvas son ortogonales y sus rectas tangentes son perpendiculares en cada punto de intersección. Hay que demostrar que las familias dadas de curvas son trayectorias ortogonales entre sí. Es decir, cualquier curva en una familia es ortogonal a cualquier curva en la otra. Para eso vamos a derivar y también al final vamos a dibujar ambas familias de curvas usando los ejes de coordenadas. Las curvas en cuestión para este ejercicio son las de las circunferencias, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, y las de las líneas rectas que pasan por el origen, ax más by igual con 0. Derivando, en el caso de la primera curva tenemos derivada de x cuadrada con respecto a x, más la derivada de y cuadrada con respecto a x,
igual a la derivada de r cuadrada con respecto a x. Aquí vamos a considerar que esta r es una constante y por lo tanto, elevarse al cuadrado sigue siendo constante. Dicho lo cual, entonces la derivada queda como 2x, 2y por derivada de y con respecto a x. Aquí estoy aplicando la evasión implícita. Y esta constante con respecto a x, su derivada vale 0. Al despejar esa derivada de y con respecto a x, quedaría menos 2x entre 2y igual a menos x entre y. Esta ya la hemos encontrado en un ejercicio anterior, en aquella circunferencia que tenía como radio igual a 5. Si se dan cuenta, no importa qué radio te estemos manejando, la derivada siempre va a ser menos x entre y. Para el caso de la siguiente curva, la derivada sería de ax con respecto a x más la derivada de by con respecto a x, y esto es igual con 0. La primera derivada sería a solamente, la segunda derivada sería b, que va a multiplicar a la derivada de y con respecto a x, de tal forma que al despejar dy con respecto a x, a pasaría a negativo y b pasaría dividiendo. La derivada de y con respecto a x vale menos a entre b. Entonces hay que demostrar ahora que estas son perpendiculares si sus rectas tangentes son perpendiculares. Es decir, son ortogonales estas dos familias si esto es el inverso de esto. Para comprobar esto vamos a tener que regresar a las expresiones originales. En este caso, ax más by igual con 0. Si despejamos a x, quedaría igual a menos b por y. Ahora, si despejamos el término x menos y, aquí, eso solo sería posible si este menos y que está aquí multiplicando a b, lo paso dividiendo, y ya está, lo paso dividiendo del otro lado. Quedaría menos x entre y, sería igual a b entre a. Esta es la definición que resulta de esta línea recta. Ahora, si lo sustituimos en la derivada de la primera curva, la ecuación de la circunferencia, entonces sería que esa derivada sería igual a b entre a. Y si la comparamos con la derivada de la segunda curva de la línea recta, vemos claramente que es el inverso negativo. B entre a es igual a menos 1 entre b entre a, que equivale a menos a entre b. Con eso demostramos que efectivamente esas rectas que pasan por el origen son perpendiculares a las diferentes circunferencias que quisiéramos plantear. Esto si lo graficamos, aquí tengo la pendiente de una recta en particular que pasa por el origen, la tangente en el punto de cruce, claramente se demuestra que sí son perpendiculares entre sí. Esta claramente se ve que están a 90 grados. Lo que demostramos precisamente a través de las derivadas, pero que aquí visualmente se observa. A continuación, vamos a plantear lo mismo. Vamos a demostrar que estas dos curvas que vienen a continuación también son familias ortogonales. Tenemos una función cúbica y igual a por x cúbica y una ecuación cuadrática que define a una elipse en particular, en este caso x cuadrada más 3y cuadrada igual a b. Hay que hacer lo mismo, hay que derivar ambas familias de curvas. La primera derivada sale directo, no hay que hacer ninguna derivación implícita al respecto. Derivada de y con respecto a x es igual a 3ax cuadrada. En cambio, en la segunda sí hay que aplicar el concepto de la derivación implícita. Hay que derivar x cuadrada con respecto a x, 3y cuadrada con respecto a x y b con respecto a x. Considerando que a y b son constantes, por lo tanto aquí
esta última derivada va a valer 0. La primera, la de x cuadrada sobre 2x. En el caso de la segunda, hay que aplicar la derivada de 3y cuadrada con respecto a y hay que multiplicarla por la derivada de y con respecto a x. La derivada de 3y cuadrada va a ser consecuencia 6y. 6y va a multiplicar la derivada de y con respecto a x. Al despejar esto, pasamos el 2x negativo y el 6y dividiendo, nos queda la derivada de y con respecto a x igual a menos 2x entre 6y. Aplicando la división entre 2, tanto arriba como abajo, me queda que esta derivada es igual a menos 1/3 de x entre y, o menos x entre 3y. Ahora hay que hacer también un retorno a algunas expresiones para poder comparar esta derivada con esta y poder determinar si son inversas o no. En este caso en particular vamos a ocupar la primera curva, y igual a por x cúbica. Voy a sustituir este término y, que vale a x cúbica, en la derivada de la segunda curva, es decir, voy a arrastrar esto donde esté la y, va a quedar menos x entre 3 que multiplica a por x cúbica, y esto me da igual a menos 1 entre 3a por x cuadrada. Si lo comparamos con la derivada de la primera curva, que entonces 3ax cuadrada, claramente tenemos que sí son inversos. Esta en particular, al dividirla de forma negativa bueno, al revés, cuando dividimos de forma negativa el 1 entre esta cantidad, me da esta. Pues son las curvas ortonormales, ortogonales o perpendiculares entre sí. La gráfica más o menos para un caso particular sería la función cúbica, su tangente, la elipse, su tangente, y la familia aquí más o menos se alcanza a ver la perpendicularidad. Para terminar esta sesión de ejercicios vamos a ver este último problema. Es un poquito más largo que los anteriores, pero vale la pena revisarlo. Este problema nos plantea que tenemos una lámpara colocada 3 unidades hacia la derecha del eje y una sombra creada por la región elíptica x cuadrada más y cuadrada, que es menor o igual a 5. Si el punto menos 5,0 está en el borde de la sombra, ¿qué tan arriba del eje x está colocada la lámpara? Es decir, lo que nos están pidiendo es que encontremos la coordenada y, donde se ubica exactamente la lámpara, que produce precisamente esta sombra de menos 5,0 después de que pasa por la elipse o la zona elíptica que nos marca la figura. Pues el procedimiento sigue siendo lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos que las pendientes rectas tangentes a una curva dada se obtiene a través de la derivada de dicha curva. Entonces vamos a tener que plantear la derivada de esta función de la elipse, x cuadrada más 4y cuadrada igual con 5, y asociarla precisamente con la rectangente a través del concepto de punto pendiente, tal como hemos venido haciendo en anteriores ejercicios. En ese sentido, hay que derivar la expresión de la elipse, en este caso sería derivada de x cuadrada con respecto a x más la derivada de 4y cuadrada con respecto a x, y eso debe ser igual a la derivada de 5 con respecto a x. Sabemos que esto es x y esta es 0. Y aquí hay que hacer la derivación implícita. Entonces queda 2x es la siguiente más 8y que multiplica implícitamente a la derivada de y con respecto a x. Y eso es igual con 0. Al despejar esa derivada, quedaría menos 2x que pasó restando entre 8y que pasó dividiendo. Sacamos una división entre 2 en numerador y denominador, y nos queda que la derivada de y con respecto a x menos x entre 4y. A partir de este momento hay que aplicarlo en el concepto de punto pendiente. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Voy a regresarme a la figura. El punto es desconocido, el que sirve para calcular la pendiente. Aquí, la zona de contacto con la elipse, no es este.
Este se puede aplicar, sí, pero el valor de las coordenadas que definen a las coordenadas de la pendiente, perdón, a las coordenadas con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Pero específicamente de la pendiente se define con este. Y este vamos a denominarlos como x2, y2. Y así lo vamos a aplicar en la definición de la derivada que acabamos de encontrar. De tal forma que quedaría, al asociarlo con el punto menos 5,0 a estas coordenadas conocidas x2, y2, con la fórmula conocida, y menos valor de la coordenada en y conocida 0 igual a la pendiente, aquí es donde yo sustituyo x2 en x de la derivada, entre 4y, donde coloco y2 en vez de y, insisto, la derivada encontrada que me define a la pendiente. Pues queda menos x2 entre 4y2, pendiente, que multiplica a x como variable, menos un valor que pertenece a la recta conocida, en este caso, menos 5. Aquí va a quedar menos por menos, más 5. Al desarrollar esto, no aporta nada, queda y igual a menos x que multiplica a x2 entre 4y2. Aquí tengo más 5 que multiplica a menos x2, va a ser menos 5x2 entre 4y2. Aquí podemos agrupar estos dos términos 4y2 a continuación. Quedaría y2 igual a menos x. Perdón. Se pueden agrupar, sí, pero vamos a hacer lo siguiente. Estoy brincando. Voy a aplicar una vez en esta ecuación de recta tangente a x exactamente igual a x2. Al hacer eso, sabemos que el valor que va a corresponder a y va a ser exactamente y2. De tal forma que vamos a poder obtener una expresión con dos incógnitas. O sea, al sustituir x2 en x y y2 en y, tenemos entonces y2 es igual a menos x2 por x2, x2 al cuadrado entre 4y2. Esto se mantiene igual porque aquí no había ninguna x adicional, entonces queda menos 5x2 entre 4y2. Agrupando, como decía hace rato, el 4y2 como factor común denominador, tenemos que y2 es igual a menos x2 al cuadrado más 5x2 entre 4y2. Con esto yo puedo hacer que este denominador pase del lado izquierdo multiplicando, con lo cual la expresión quedaría 4y2 al cuadrado igual a menos x2 al cuadrado menos 5x2. Ahora, si se dan cuenta, tengo tres términos cuadráticos en y y en x que lo puedo relacionar directamente con la ecuación de la elipse. De la siguiente manera. Al pasar este elemento x2 al cuadrado que está negativo al lado izquierdo, tendría entonces x2 al cuadrado más 4y2 al cuadrado igual a menos 5x2. Si recordamos que la ecuación de la parábola y x2 y y2 pertenecen a la parábola, hay que recordar eso, tenemos que si la ecuación de la parábola es x al cuadrado más 4y al cuadrado igual con 5, entonces el formato de la izquierda es exactamente el mismo. De tal forma que x2, para que pueda valer 5 el lado derecho, x2 debe ser igual a menos 1. Y así cumplir con la ecuación de la parábola. Pues este valor ya conocido de x2 me va a permitir a mí regresar precisamente a la parábola misma para despejar y2. Esto resulta en 4y2 al cuadrado, que es igual a 5, menos x2 al cuadrado, donde x2 es igual a menos 1. Al elevarse al cuadrado hace menos 1 queda 1, 5 menos 1 sigue 4, al pasar el 4 que está multiplicando y2 al cuadrado me queda 4 entre 4, aplico raíz y raíz cuadrada de 1 me da 1. Entonces tenemos que x2 vale menos 1 y y2 igual vale a 1. Me regreso a la ecuación de la recta tangente que habíamos despejado hace rato.
y sustituyo ahora en vez de x2 en 3. ¿Para qué? Para que para la coordenada 3 me dé el valor de lo que nos están pidiendo. Al hacer esto, pues tengo menos 3 por x2 entre 4y2, menos 5x2 entre 4y2, pues queda menos 3x2 más 5x2 que se divide entre 4y2, esto suma, quedaría 8x2 entre 4y2, entonces quedaría menos 2 que multiplica x2 entre y2. Esto ya los conocemos, entonces menos 1 entre 1, entonces va a ser al final la coordenada y igual a menos por menos más 2 por 1, 2, entre 1, 2. La altura de la lámpara es 2. Como aquí eso es lo que nos pidieron, aquí podemos concluir el problema, pero vamos a rascarle un poquito más. Vamos a obtener la otra recta tangente. Para eso voy a regresarme a la imagen para ahora plantear que en este punto tangente tenemos las coordenadas x3, y3, para hacer un procedimiento que hicimos con la otra. Entonces, dicho lo cual, vamos a sustituir con el concepto punto pendiente ahora la coordenada 3,2, que ya es conocida, la ubicación de la lámpara, con la pendiente evaluada en x3, y3. Esto es y menos 2 igual a menos x3 entre 4 y 3. Esto es la pendiente evaluada en esas coordenadas por x menos 3. Este 2 pasa sumando, desarrollar el producto de menos x por x3, que sería menos x por x3 entre 4y3, más, porque es menos por menos, 3x3 entre 4y3, más el 2. Esta expresión, ahora algo de forma similar a lo que hicimos con la otra recta, la voy a ocupar para evaluarla en la coordenada x igual con 3, lo cual debe resultar en la coordenada y3. Esto es, para x igual a x3, tenemos la coordenada y3 que equivale a sustituir este x3 en esta x, menos x3 al cuadrado entre 4y3. El término que sigue no se modifica, 3x3 entre 4y3, y luego artificialmente busco el concepto 8y3 entre 4y3 que equivalen a 2. ¿Para qué? Para sacar un factor común denominador que es 4y3, de tal forma que y3 es igual a menos x3 al cuadrado más 3x3 más 8y3 entre 4y3. Y este 4y3 lo puedo pasar multiplicando de este lado para que me quede 4y3 al cuadrado igual a menos x3 al cuadrado más 3x3 más 8y3. Y esto lo arrastro al concepto de la parábola. Es decir, dejo de un lado x3 al cuadrado más 4y3 al cuadrado, definición de la parábola, igual a 3x3 más 8y3. Esta segunda parte, es decir, el lado derecho, debe ser exactamente igual a 5, definición de la ecuación de la parábola. Esto, 3x3 más 8y3 igual con 5, despejo x3, me queda 5 menos 8y3, entre 3. Eso lo regreso de vuelta, ya que lo procesé con la parábola, a la ecuación de la línea recta que dejamos hace rato. O más bien en la misma parábola, lo regreso como expresión. Aquí 5 menos x3 al cuadrado. Quedaría entonces que 4y3 al cuadrado sería igual a 5 menos 5 menos 8y3 entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Aquí ya puse el 9 de una vez. Entonces quedaría 5 menos todo este binomio desarrollado al cuadrado sería 25 menos 80y3 más 64y3 al cuadrado. Aquí voy a disgregar los elementos, los voy a separar. Va a quedar 5 menos 25 novenos más 80 novenos de y3 menos 64 novenos de y3 al cuadrado. Estos elementos, este de aquí en particular,
lo puedo pasar. De hecho, vamos a pasar todos, perdón, todos que están aquí del lado derecho, los voy a pasar del lado izquierdo. Si hablamos de novenos, 4 enteros serían 36 novenos. 64 novenos más 36 me da 100 novenos, porque este pasa positivo. 100 novenos de y3 al cuadrado. Aquí en particular, 80 novenos de y3 lo paso tal cual, no hay otro elemento en términos de y3, vas a ir restando. Menos 80 novenos de y3. Y ahora a continuación tenemos 5 novenos equivalen a 5 enteros equivalen a 45 novenos. 45 menos 25 novenos, pues me quedan 20 novenos positivos del lado derecho que pasan negativos del lado izquierdo. Menos 20 novenos. Multiplico por 9 todos los elementos, me queda 100y3 al cuadrado menos 80y3 menos 20. Pero aquí tenemos como factor común al 20. Pues queda 5y3 al cuadrado menos 4y3 menos 1. Si divido entre 5 a todos a continuación, queda y3 al cuadrado menos 0.8y3 menos 0.2 igual con 0. Pues aquí, en este punto, requiero la suma de dos números que me den menos 0.8 y que multiplicados me den menos 0.2, los cuales sí existen y son el menos 1 y el 0.2. Si luego compruébelo, menos 1 más 0.2 menos 0.8, menos 1 por 0.2 menos 0.2. De forma que tengo dos posibles soluciones, pero la que realmente cae dentro de la tangente que estamos buscando es la que equivale a y3 igual a menos 0.2. Con este y3 igual a menos 0.2 me puedo regresar a la expresión que ya conocíamos de x3. Va a ser 5 menos 8 por menos 0.2 entre 3. 5 más 1.6 entre 3, 6.6 entre 3 igual a 2.2. Estas son las coordenadas en donde la recta es tangente del lado derecho de la elipse. Ok, haciendo resumen, del lado izquierdo teníamos estas coordenadas x2, y2 definiendo la pendiente que quedaría menos por menos más 1 entre 4 por 1, un cuarto. La pendiente del lado izquierdo es un cuarto. No la habíamos manifestado con su valor numérico, pero lo hacemos. Si lo evaluamos en 3,2, también lo podemos hacer en menos 5,0 como lo hicimos al principio. Haciéndolo aquí, que y menos 2 igual a un cuarto, que multiplica x menos 3. Esto equivale a 0.25x, menos 3 cuartos más 2, más positivo, me quedaría 1.25. Entonces, la ecuación es y igual a 0.25x más 1.25. Esto es, la pendiente vale 0.25 y corta el eje de las y en 1.25. En la otra recta, a sustituir el 2.2 y el menos 0.2, tenemos también otra pendiente positiva. Pues tengo aquí abajo, menos por menos, me da positivo 0.8. 2.2 entre 0.8 da 2.75. La pendiente es 2.75. Es un poquito más pronunciada o mucho más pronunciada que la primera, pero hacemos la misma sustitución. Y menos 2 igual la pendiente de 2.75 por x menos 3. Al desarrollar eso queda 2.75x. Esto me da menos 8.25 más el 2 que paso sumando me da menos 6.25. Entonces la ecuación del lado derecho es 2.75x menos 6.25, lo cual quiere decir pendiente de 2.75 que corta el eje de las y en la coordenada y igual a menos 6.25. Esto finalmente queda, al graficarlo, como nos muestra la figura que nos planteó el problema. Pero ya conocemos los puntos de cruce. Aquí este punto y este de acá. Pendiente 1.25 y pendiente 2.75 y ubicando la lámpara en 3,2.
Con esto agradezco su visita. Hemos concluido esta serie de ejercicios. Vamos a seguir trabajando. Espero su pronta visita al próximo paquete de ejercicios. Gracias.